10 de julio de 1945. Un submarino alemán emerge frente a Mar del Plata. Es el U-530. Su comandante, Otto Wermuth, entrega la nave con 54 tripulantes. La inspección revela un patrón anómalo: diario de navegación destruido, máquina Enigma ausente y documentación cifrada eliminada. Solo queda una carta con corrientes australes fuera de la cartografía estándar. Ese vacío operativo señala una ruta: la Antártida, sector de Nueva Suabia en la tierra de la reina Maud. Allí, la expedición alemana de 1938 había identificado los oasis Schirmacher, zonas templadas bajo el hielo que respaldaban la base 211, la instalación subglacial secreta del Reich. Además, horas antes de la rendición, un policía argentino había reportado 2 personas desembarcando desde un submarino en una playa desierta. Los servicios de inteligencia aliados investigaron durante años la posibilidad de que fueran Adolf Hitler y Eva Braun. 38 días después llegó el U-977 con idénticas anomalías documentales. Ambos comandantes emplearon casi el doble del tiempo necesario para cruzar el Atlántico. ¿Dónde estuvieron durante ese tiempo? ¿Qué motivo llevó a 2 comandantes alemanes a destruir toda la documentación de sus submarinos antes de rendirse? ¿Y qué ocultaron bajo el hielo de la Antártida que nunca apareció en los informes públicos? ¿Por qué 2 submarinos alemanes aparecieron en Argentina después del final de la Segunda Guerra Mundial? En la madrugada del 10 de julio de 1945, un agente de la Policía Provincial de Buenos Aires redactó un informe que sus superiores archivaron sin consecuencias inmediatas. La patrulla costera había observado desde una playa desierta, al sur de la capital argentina, la silueta de un submarino que emergía parcialmente a escasa distancia de la orilla. 2 personas desembarcaron en bote. Una vestía uniforme militar, la otra vestía ropa civil. Ambas desaparecieron tierra adentro antes de que los agentes pudieran identificarlas. Ese mismo día, el submarino alemán U-530 entraba en el puerto de Mar del Plata y se rendía ante la Armada Argentina. La guerra en Europa había terminado 62 días antes. Nadie esperaba un submarino alemán en julio de 1945. Nadie tenía tampoco una explicación para el informe policial que llevaba horas en los archivos de la provincia de Buenos Aires. El 8 de mayo de 1945, el almirante Karl Dönitz transmitió a todos los U-boats operativos la orden de rendición: izar la bandera negra, emerger a la superficie y dirigirse al puerto aliado más cercano. De los 156 submarinos operativos en ese momento, 154 cumplieron la instrucción entre el 8 y el 14 de mayo. 16 comandantes eligieron hundir sus propios barcos en la operación Regenbogen, contraviniendo la orden explícita de Dönitz que había prohibido el autohundimiento para no deteriorar las condiciones de negociación del armisticio. Los otros 2 omitieron ambas instrucciones. Pusieron rumbo al sur, desaparecieron del Atlántico Norte durante meses y reaparecieron en Argentina con 38 días de diferencia, en el mismo puerto, con explicaciones que los servicios de inteligencia aliados nunca encontraron completamente satisfactorias. Para entender por qué 2 tenientes de 24 años tomaron esa decisión, es necesario entender qué significaba rendirse en mayo de 1945 para un oficial de la Kriegsmarine. Alemania no negociaba condiciones con los aliados. Se rendía de manera incondicional ante una ocupación total cuyo alcance nadie podía definir con precisión en esas semanas. Los juicios que los aliados habían anunciado en Nuremberg no tenían precedente en el derecho internacional. Su alcance potencial no estaba delimitado y la pregunta de qué clase de responsabilidad podía alcanzar a un oficial que había ejecutado órdenes durante la guerra no tenía respuesta clara. El Plan Morgenthau, filtrado en la prensa neutral desde 1944, proponía desmantelar la industria alemana y convertir el país en una nación agraria permanentemente incapaz de rearme. Los campos de prisioneros aliados en Europa Occidental albergaban en ese momento a más de 3 millones de soldados alemanes en instalaciones improvisadas para un volumen de rendidos que ninguna planificación había anticipado. Las condiciones en esos campos variaban entre lo tolerable y lo que los supervivientes describirían décadas después en términos que sus captores disputarían.
Para un comandante con autonomía para cruzar el Atlántico, la rendición en Europa era un punto final. El hemisferio sur, en cambio, era un punto suspensivo, una apuesta donde la incertidumbre era el precio de la libertad. La diferencia entre ambas opciones no era ideológica para ninguno de los dos hombres que la tomaron. Era la diferencia entre aceptar un futuro conocido y apostar por uno desconocido. Otto Wermuth había nacido en 1920 y se incorporó a la Kriegsmarine en 1939. Sirvió como oficial de guardia en varios submarinos, incluyendo el U-853, antes de recibir el mando del U-530 en enero de 1945. No era un oficial con historial de combate brillante ni con conexiones ideológicas documentadas con el partido. Era un técnico naval al que la guerra había promocionado con rapidez, porque el conflicto consumía oficiales experimentados más deprisa de lo que los astilleros producían submarinos. El U-530 era un tipo 9C-40, el modelo de largo alcance de la Kriegsmarine, diseñado para patrullas oceánicas de varios meses con autonomía suficiente para operar en el Atlántico Sur sin reabastecimiento. Había completado 6 patrullas de guerra bajo su comandante anterior. Cuando Wermuth asumió el mando en enero de 1945, el U-530 era un submarino veterano con una tripulación experimentada y Wermuth era un comandante nuevo con 3 meses de mando sobre un barco que conocía mejor que él. El 6 de abril de 1945, con las fuerzas soviéticas a 80 kilómetros de Berlín y los aliados occidentales cruzando el Rin, el U-530 zarpó de Kiel con órdenes de operar frente a las costas de Nueva York. Era la primera misión real de Wermuth como comandante de un submarino operativo. Entre el 4 y el 7 de mayo lanzó 8 torpedos en 3 ataques frente a Long Island sin resultados confirmados. El 8 de mayo estaba al sur de la isla con los tubos vacíos, el depósito de combustible intacto y una orden que podía no cumplir. La decisión que tomó en ese momento no fue registrada en ningún documento que haya sobrevivido, porque Wermuth destruyó toda la documentación del U-530 antes de llegar a Argentina. Lo que se sabe de su razonamiento procede exclusivamente de sus declaraciones durante los interrogatorios posteriores, declaraciones que sus interrogadores consideraron insatisfactorias en varios puntos fundamentales. Wermuth declaró que temía represalias o malos tratos si se rendía ante los aliados, que había elegido Argentina porque consideraba que recibiría un trato más digno en un país con vínculos históricos con Alemania, y que no tenía conocimiento de ningún plan previo ni de ninguna misión especial relacionada con su destino. Esas declaraciones eran verificables en 0 puntos porque toda la documentación que las habría respaldado o contradicho había sido destruida antes de la llegada al puerto. Wermuth había eliminado la evidencia antes de que nadie pudiera preguntarle por ella. Heinz Schäfer había seguido un camino distinto hasta el mismo punto de decisión. Nacido en 1921, se incorporó a la Kriegsmarine a los 17 años tras obtener un certificado de navegación en aguas interiores que revelaba una vocación náutica anterior a la guerra y anterior a cualquier adoctrinamiento militar. Sirvió como oficial de guardia en 4 patrullas del Atlántico entre 1941 y 1943, el período más brutal de la campaña submarina, cuando la tasa de pérdidas de U-boats alcanzó su punto máximo y la esperanza de vida de un tripulante activo en el Atlántico Norte se medía en semanas. Después comandó durante 14 meses el U-148, un submarino de entrenamiento en el Báltico, antes de recibir el U-977 en febrero de 1945. Esa diferencia de experiencia respecto a Wermuth era sustancial. Schäfer había visto el Atlántico cuando todavía era posible sobrevivir en él sin el nivel de suerte que la estadística de 1944 requería. Había gestionado hombres bajo presión real y había aprendido que las decisiones tomadas en condiciones de incertidumbre tienen consecuencias que no siempre pueden corregirse después. El 2 de mayo de 1945, el U-977 zarpó de Kristiansand con órdenes de patrullar el Canal de la Mancha y atacar el tráfico aliado en Southampton, que en mayo de 1945 tenía cobertura aérea permanente, barreras antisubmarinas y una concentración de escoltas navales que hacía la penetración de un U-boat prácticamente imposible.
Era una misión sin posibilidades reales de éxito, asignada en las últimas semanas de una guerra ya perdida a un submarino que el mando necesitaba mantener ocupado. El 7 de mayo, mientras navegaba hacia el norte de Escocia, llegó por radio la noticia de la rendición alemana. Schäfer estaba en aguas noruegas, lejos de cualquier presencia aliada inmediata, con una tripulación de 48 hombres y suficiente combustible para cruzar el Atlántico. Lo que Schäfer hizo a continuación es el elemento que más diferencia su caso del de Wehrmuth y que los testimonios de sus tripulantes, recogidos décadas después, confirman de manera consistente. Convocó a toda la tripulación en el espacio central del submarino y les presentó 3 opciones, sin envolverlas en el lenguaje de la obligación ni en el de la lealtad al Reich. Podían rendirse en un puerto noruego bajo control aliado. Podían intentar regresar a Alemania. O podían poner rumbo a Argentina. No tomó la decisión por ellos. 30 hombres votaron por Argentina. 16, la mayoría casados, eligieron regresar con sus familias. 2 pidieron desembarcar en España durante la travesía. El 10 de mayo, Schäfer transfirió en botes neumáticos a los 16 hombres que querían regresar cerca de la isla de Holsnøy, frente a la costa noruega. Todos cayeron en manos británicas pocas horas después y fueron repatriados sin incidentes. Con 32 hombres a bordo, el U-977 giró hacia el sur. ¿Qué intentaba ocultar la tripulación y por qué el submarino alemán destruyó toda su documentación antes de rendirse? Cuando los oficiales de la Armada Argentina subieron a bordo del U-530 el 10 de julio de 1945, lo primero que buscaron fue la documentación estándar que cualquier nave de guerra lleva en operación activa. No hallaron libros de bitácora, ni diarios de guerra. Las cartas de navegación, despojadas de sus anotaciones, eran lienzos en blanco. No había códigos de comunicaciones ni órdenes de misión, ni siquiera un solo documento que acreditara la identidad de los 54 tripulantes, incluido el hombre que aseguraba llamarse Otto Wehrmuth. Un submarino de guerra alemán había cruzado el Atlántico durante 130 días y había llegado sin una sola hoja de papel que estableciera quién era, de dónde venía, qué ruta había seguido o qué había hecho desde que zarpó de Kiel el 6 de abril. Los reglamentos de la Kriegsmarine sobre documentación de navegación eran los más exigentes de cualquier marina de guerra del período. Un U-boat en patrulla activa mantenía registros diarios de posición astronómica y estimada, consumo de combustible por motor, estado del armamento y torpedos, condiciones meteorológicas, cualquier contacto con fuerzas enemigas y cualquier incidencia técnica o humana relevante. Esa documentación era auditada al regreso de cada patrulla y constituía la fuente primaria sobre la que el mando evaluaba el rendimiento de cada comandante y planificaba las misiones siguientes. Destruirla no era un acto que un oficial realizara por iniciativa espontánea ni por descuido. Requería una decisión deliberada ejecutada sistemáticamente sobre cada archivo del barco, en algún momento de los 130 días de travesía, con la certeza de que nadie en la cadena de mando alemana podría ya exigir su presentación porque esa cadena de mando había dejado de existir. Wehrmuth no explicó durante los interrogatorios posteriores cuándo había destruido la documentación, en qué punto de la travesía lo había hecho ni cuál había sido el motivo concreto. Sus interrogadores anotaron esa ausencia de explicación con la misma meticulosidad con que anotaron la ausencia de los documentos mismos. La segunda anomalía era el cañón de cubierta. El U-530 había salido de Kiel el 6 de abril con un cañón de cubierta instalado en el exterior del casco, una rareza significativa en los submarinos alemanes de 1945. Desde 1943, la práctica estándar de la Kriegsmarine era retirar esos cañones porque el dominio aéreo aliado sobre el Atlántico hacía que el combate en superficie fuera suicida y porque el peso del armamento de cubierta perjudicaba la maniobrabilidad en inmersión, que era la única condición en que un U-boat podía sobrevivir en esos años. Que el U-530 saliera de Kiel en abril de 1945 con un cañón instalado era ya una anomalía respecto a la práctica estándar del período. Que llegara a Mar del Plata sin él, con la declaración de tripulantes de que había sido arrojado al mar durante la travesía, añadía una capa adicional de inexplicabilidad. Ningún tripulante precisó la posición en que se produjo ese arrojamiento,
ni ofreció una razón operativa coherente para una decisión que implicaba deshacerse de armamento antes de una rendición voluntaria ante autoridades no enemigas. La tercera anomalía era el sabotaje de los motores. Durante la aproximación final a Mar del Plata, miembros de la tripulación del U-530 mezclaron ácido con el aceite del sistema de lubricación de los motores diésel, inutilizándolos de manera permanente e irreversible. Era un acto técnico preciso que requería acceso al sistema de lubricación del barco y conocimiento específico de sus puntos más vulnerables. No era algo que ocurriera por accidente ni por iniciativa espontánea de un marinero sin instrucciones. Era una acción deliberada, ejecutada con conocimiento técnico en el momento exacto de la rendición voluntaria. Si la tripulación se entregaba voluntariamente a autoridades de un país que no era enemigo de Alemania, el sabotaje de los motores en el último momento no tenía ninguna lógica operativa que los interrogadores pudieran identificar. Tenía, en cambio, una lógica muy concreta si el objetivo era impedir que el submarino fuera operado, estudiado o utilizado con facilidad por quienes lo recibieran. La Marina Argentina registró el estado de los motores en su informe inicial. La Marina estadounidense, cuando asumió el control del caso, tomó nota de que la inutilización había sido ejecutada de manera demasiado sistemática para ser accidental. La cuarta anomalía era el tiempo, y era la más difícil de explicar con cualquier versión que Wehrmuth pudiera ofrecer. La ruta directa desde la posición del U-530 en el Atlántico Norte el 8 de mayo, al sur de Long Island, hasta Mar del Plata, siguiendo las corrientes del Atlántico Occidental y navegando con el perfil operativo estándar de un tipo 9C40 en condiciones normales, requería entre 45 y 60 días. Wehrmuth empleó 130 días contados desde la salida de Kiel el 6 de abril, o 122 días desde la posición que tenía cuando recibió la orden de rendición el 8 de mayo. La diferencia entre el tiempo estrictamente necesario para la travesía y el tiempo realmente empleado era de entre 60 y 70 días sin justificación navegacional verificable. Wehrmuth declaró que la lentitud se debía a la necesidad de navegar en inmersión para evitar las patrullas aliadas activas en el Atlántico. El snorkel del U-530 permitía efectivamente navegar en inmersión parcial, pero navegar en inmersión usando el snorkel reduce la velocidad de crucero a entre 5 y 7 nudos, no a un tercio de la velocidad que habría requerido la ruta directa. Para que la explicación de Wehrmuth cuadrara matemáticamente con los 122 días empleados. El U-530 habría tenido que navegar durante semanas en posiciones que no correspondían a ninguna ruta directa hacia el sur. Lo que eso implicaba era que el U-530 no había seguido una ruta directa hacia Argentina. Había estado en otro lugar durante esas semanas adicionales. ¿Dónde? ¿Con qué propósito y por instrucción de quién eran las preguntas que Wehrmuth nunca respondió y que la ausencia de documentación hacía imposible resolver por vías independientes? Fue en ese contexto de anomalías acumuladas cuando apareció el segundo Wehrmuth. Días después de que el U-530 llegara a Mar del Plata y mientras la tripulación permanecía bajo custodia argentina en las instalaciones de la base naval, un hombre se presentó ante las autoridades en Buenos Aires reclamando ser Otto Wehrmuth, comandante del U-530. El problema inmediato era que el oficial que había traído el submarino al puerto y que se había identificado como Otto Wehrmuth ante los oficiales argentinos durante la rendición seguía bajo custodia en Mar del Plata. Había ahora dos hombres que afirmaban ser la misma persona. El primero, el que había entregado el barco, era alto y rubio. El segundo, el que apareció días después en Buenos Aires, era bajo y moreno, físicamente distintos, sin documentación de identificación ninguno de los dos. El informe del attaché naval estadounidense en Buenos Aires, redactado el 24 de julio de 1945, consignó el episodio con la exactitud de quien documenta una anomalía que no puede resolver. Antes de que las autoridades pudieran confrontar a ambos hombres simultáneamente y determinar cuál era el verdadero comandante del U-530. El primero, el rubio que había entregado el submarino, había desaparecido en el interior de Argentina. No fue localizado posteriormente. El informe no ofrecía resolución porque no la había encontrado. Ese informe permaneció clasificado durante décadas más allá del plazo de desclasificación automática previsto por la normativa estadounidense.
La clasificación extendida de un documento sobre la rendición rutinaria de un submarino sin pasajeros especiales ni cargamento declarado no tenía justificación burocrática ordinaria. Los documentos que eventualmente fueron desclasificados mostraban que los interrogadores habían sometido a Wermuth, al hombre que quedó bajo custodia tras la desaparición del otro, a sesiones repetidas sobre el mismo conjunto de preguntas. Si había transportado pasajeros no declarados en algún punto de la travesía, si había desembarcado a alguien en la costa argentina antes de la rendición oficial, si tenía conocimiento de misiones similares realizadas por otros U-boats, si había recibido instrucciones sobre el destino final del viaje antes o durante la travesía, y qué había hecho durante los 70 días adicionales que no tenían justificación navegacional. Wermuth respondió negativamente a todas esas preguntas en términos que sus interrogadores describieron como genéricos hasta la inverosimilitud, sin documentación que contradijera sus respuestas y sin documentación que las respaldara. Los interrogadores no podían avanzar más allá de las declaraciones verbales de un hombre cuya identidad misma estaba en cuestión desde que el primer Wermuth había desaparecido en el interior del país. La desaparición de ese primer hombre en la Argentina de julio de 1945 no era una operación difícil para quien contara con los contactos adecuados. Desde 1943, el Servicio de Inteligencia de la Marina Argentina había establecido con las SS alemanas un canal de cooperación que incluía la provisión de documentación de identidad argentina a agentes alemanes activos en Sudamérica. Ese canal no fue desmantelado tras la rendición de Alemania en mayo de 1945. Fue transformado en su función. Las mismas redes que habían facilitado el movimiento de espías durante la guerra comenzaron a gestionar la provisión de identidades nuevas a personas que necesitaban desaparecer de los registros europeos. En ese sistema operativo, proporcionar a un hombre una identidad nueva y trasladarlo al interior de un país de 3 millones de kilómetros cuadrados era una operación de logística conocida con recursos establecidos. Lo que ningún informe aliado estableció con evidencia verificable era quién había ordenado la operación del doble Wermuth, qué había llevado al primer comandante a necesitar desaparecer antes de ser interrogado formalmente, y qué relación tenía esa desaparición con los 70 días que el U-530 había pasado en el Atlántico sin ninguna ruta directa que los justificara. El informe policial de la provincia de Buenos Aires, el que describía a 2 personas desembarcando desde un submarino en una playa desierta la noche antes de que el U-530 se rindiera oficialmente en el puerto, no fue investigado de manera exhaustiva por las autoridades argentinas. Fue archivado. El periodista que lo publicó días después de la llegada del U-530 fue más específico que el informe policial en sus conclusiones. Sugirió que los 2 desembarcados podían ser Adolf Hitler y Eva Braun disfrazada de hombre. Esa identificación específica nunca tuvo ningún respaldo documental y los servicios de inteligencia aliados, incluido el FBI, que investigó activamente la posibilidad durante años, no encontraron evidencia verificable de que Hitler hubiera sobrevivido a abril de 1945. Pero la pregunta sobre quiénes eran las 2 personas que el policía argentino observó desembarcar en esa playa desierta, si el testimonio era preciso, nunca fue respondida oficialmente. El informe existe. La identidad de los 2 desembarcados no consta en ningún documento disponible. Y el U-530, el único barco que podría haber aportado evidencia física sobre ese episodio, fue hundido como blanco de práctica el 28 de noviembre de 1947, antes de que ninguna exploración técnica sistemática de su interior hubiera sido realizada y documentada públicamente por ningún organismo oficial. ¿Qué parada secreta ocultaba la travesía del submarino U-977 antes de llegar a Argentina? El U-977 llegó a Mar del Plata el 17 de agosto de 1945 con los libros de bitácora intactos, las cartas de navegación anotadas desde Kristiansand y los registros de comunicaciones sin destruir. Ese contraste con el U-530, que había atracado en el mismo puerto 38 días antes sin un solo documento a bordo, fue lo primero que los oficiales argentinos consignaron en su informe inicial.
Si la diferencia documental absolvía a Schäfer de la acusación más evidente, la de haber destruido deliberadamente la evidencia como había hecho Wermuth, no absolvía a ninguno de los dos hombres de las preguntas que el contenido de esa documentación iba a generar en las semanas siguientes. Los libros de bitácora del U-977 narraban una travesía. Lo que los interrogadores debían determinar era si esa travesía era la que realmente había ocurrido. La declaración central de Schäfer durante los interrogatorios posteriores a la rendición fue la de los 66 días de inmersión continua mediante schnorkel entre el 10 de mayo, fecha en que desembarcó a los 16 hombres en Holsnøy, y el 14 de julio, fecha en que afirmaba haber emergido definitivamente para la travesía en superficie hacia Argentina. 66 días era un registro extraordinario. Era el segundo periodo de inmersión continua más largo documentado en la historia de la Kriegsmarine, superado únicamente por los 68 días del U-978. La afirmación era técnicamente verificable en un punto concreto. El U-977 había salido de Hamburgo a principios de 1945 con baterías que solo cargaban al 70% de su capacidad nominal. Schäfer lo había solicitado antes de zarpar. El mando lo había denegado por escasez de materiales. Un submarino tipo 7C operaba con baterías que alimentaban sus motores eléctricos en inmersión total, cuando el schnorkel no estaba activo. Con baterías al 70%, la capacidad de maniobra submarina en condiciones de emergencia en las que el schnorkel debía cerrarse para evitar ser detectado por aeronaves o embarcaciones de superficie, quedaba reducida a un margen que los manuales técnicos de la Kriegsmarine clasificaban como operacionalmente crítico. 66 días de inmersión con ese nivel de degradación de las baterías era imposible sin incidentes técnicos significativos que no aparecieron registrados en ninguna de las anotaciones del libro de bitácora que Schäfer presentó a sus interrogadores. El informe que la Marina de los Estados Unidos emitió el 19 de septiembre de 1945, tras someter al U-977 y a su comandante a interrogatorio en Portsmouth, no mencionó los 66 días de inmersión continua. No los validó ni los refutó explícitamente, los omitió. Lo que el informe consignaba en su lugar era que el U-977 había puesto rumbo noroeste-oeste en dirección al paso de Islandia en los días inmediatamente posteriores al desembarco de los 16 hombres en Holsnøy, había sido detectado una vez al avistar un avión y había hecho inmersión, había sido detectado otra vez al avistar un buque de superficie y había vuelto a sumergirse. Siendo localizado repetidamente por radiogoniometría durante las últimas semanas de mayo de 1945. Una ruta noroeste desde Holsnøy no apuntaba a Argentina. Apuntaba a un área oceánica diferente. Si la ruta reconstruida por radiogoniometría era precisa, el U-977 no había comenzado su travesía hacia Argentina el 10 de mayo, que era la fecha que Schäfer declaró. Había estado en otro lugar hasta que dejó de ser detectado. Schäfer nunca modificó su versión de los hechos en respuesta a ese informe. La convirtió en el título de su libro, publicado en 1952 bajo el nombre U-Boot 977, 66 días bajo el agua. El investigador Julio Muti, que analizó los archivos del historial operativo y los registros de carrera de la Kriegsmarine en 2013, identificó una segunda categoría de inexactitudes en el libro. Schäfer se había presentado en la portada de la primera edición de 1955 como Kapitänleutnant, el equivalente alemán a capitán de corbeta, un grado que nunca alcanzó. Su rango efectivo durante toda la guerra fue Oberleutnant zur See, un grado inferior equivalente a teniente de navío. Esa diferencia de rango no era un error tipográfico ni una confusión de títulos en la traducción. Era la presentación deliberada de una carrera más distinguida de la que los registros de la Kriegsmarine documentaban. Muti identificó además episodios de combate que Schäfer describía en el libro como experiencias propias y que los archivos situaban en patrullas del U-445, el submarino donde Schäfer había servido como oficial de guardia, pero en fechas y circunstancias que no correspondían a su participación directa. Un hombre que exagera su rango y atribuye en su relato experiencias que no tuvo exactamente como él las narra puede estar construyendo una imagen de autoridad y credibilidad que sus credenciales reales no sostienen.
La pregunta que ese patrón planteaba era operativa. Si Schaeffer había ajustado otros aspectos de su relato con la misma libertad que ajustó su rango y sus méritos de guerra, ¿qué otros elementos de la travesía del U-977 estaban sujetos a esa misma libertad de ajuste? Había un detalle adicional en la composición de la tripulación del U-977 que los expedientes aliados registraron sin procesar en profundidad. El primer oficial del barco, el oficial de mayor rango después de Schaeffer, y el hombre que habría tenido acceso independiente a los registros de navegación y al conocimiento de la ruta real durante toda la travesía, no estaba entre los 32 tripulantes que llegaron a Mar del Plata. Había sido relevado del cargo antes de la salida de Kristiansand el 2 de mayo de 1945. El relevo de un primer oficial en los últimos días de la guerra, con el Reich en colapso completo, y la tripulación a punto de emprender una travesía atlántica de incertidumbre total, eliminaba al único testigo independiente con acceso pleno a la información de navegación del barco. Los interrogadores anotaron ese detalle. En Portsmouth, los oficiales aliados le preguntaron una y otra vez, según su propio testimonio: «Usted ha ocultado a Hitler, díganos ya dónde está». Esa formulación específica no era la pregunta que un servicio de inteligencia plantea cuando especula a partir de rumores de prensa. Era la pregunta que se plantea cuando se dispone de información previa clasificada que todavía no se puede confirmar documentalmente. Los servicios de inteligencia aliados sabían en agosto de 1945, por sus propias fuentes en Argentina, por el informe policial de la provincia de Buenos Aires y por los testimonios recogidos en los meses anteriores sobre actividad submarina en la costa atlántica argentina antes de la rendición oficial del U-530, que algo había ocurrido en esa costa que no estaba siendo explicado satisfactoriamente. Schaeffer fue liberado en 1947 tras 2 años bajo custodia aliada. No regresó a Alemania. Se instaló en Argentina en 1950, 3 años después de su liberación y 2 años antes de publicar su libro. Eligió como lugar de residencia Mar del Plata, la misma ciudad donde había rendido el submarino, donde seguían viviendo varios de sus antiguos tripulantes y donde la comunidad alemana establecida desde décadas antes ofrecía redes sociales y económicas a los recién llegados con apellidos europeos. Se casó con una mujer argentina de origen alemán y tuvo un hijo que años después se convirtió en periodista conocido en la ciudad. El hombre que había declarado ante sus interrogadores que no tenía ninguna conexión previa con Argentina antes del viaje, construyó su vida personal en ese mismo país, en esa misma ciudad, en esa misma comunidad, durante los años en que los archivos sobre el caso permanecían clasificados. El documento del FBI fechado el 14 de julio de 1945, redactado por la Oficina de Los Ángeles, consignaba una reconstrucción operativa concreta. Hitler había desembarcado del U-530 el 20 de junio cerca de la bahía San Julián en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Sur. En esa costa lo esperaba el mayor Justo León Bengoa, oficial del ejército argentino, cuya misión documentada era escoltarlo hacia un escondite en el interior del país. El informe no especificaba ese destino con precisión, pero señalaba la zona del Chaco. Los agentes del FBI que se desplazaron a la zona costera señalada encontraron huellas humanas que salían del agua y atravesaban la arena y huellas de neumáticos de un vehículo situado perpendicularmente a la costa, en posición de recogida. Esas huellas no procedían de ninguna actividad pesquera ni turística documentada en esa franja costera en esas fechas. El 27 de julio de 1945, 3 semanas después de la rendición oficial del U-530 y 3 semanas antes de que el U-977 se rindiera, el comisario Luis Mariotti recibió en Necochea la denuncia de un poblador que había observado desde la playa señales luminosas siendo respondidas desde el mar. La policía detuvo al emisor, un artesano alemán conocido en el pueblo como Moreno, que vivía en la calle 67. Moreno admitió que se estaba comunicando con un submarino que se preparaba para desembarcar. La brigada que inspeccionó el lugar en 3 vehículos encontró rastros de camiones en una zona por la que prácticamente no circulaba tráfico y marcas de objetos pesados en la arena consistentes con el arrastre de cajas o botes hacia el interior.
Las huellas llevaban hasta la entrada de la estancia Moromar, propiedad en ese momento de la empresa alemana Safico. La Armada Argentina elevó el acta al Ministerio de Marina. El ministerio no publicó los documentos correspondientes ese año. En la década de los 50, dos ex tripulantes del acorazado Graf Spee, que habían quedado internados en Argentina desde 1939, Walter Dettelmann y Mariano Alfredo Schulz, reconocieron haber participado en la recepción de dos submarinos en playas de la Patagonia entre el 28 y el 29 de julio de 1945. Declararon que de esos sumergibles desembarcaron personas que describieron como jerarcas y un cargamento que definieron como valioso. No precisaron nombres. Que dos hombres que llevaban 6 años viviendo en Argentina, sin obligación legal de declarar nada sobre hechos anteriores a su internamiento, mencionaran voluntariamente su participación en una operación de recepción submarina en playas patagónicas en julio de 1945, era el tipo de testimonio que los investigadores del caso no podían encuadrar como propaganda ni como invención interesada. El documento de inteligencia británica que los aliados añadieron al expediente ese mismo mes indicaba que en esferas oficiales de Londres se insistía en que Hitler había desembarcado en Argentina el 30 de junio. Ese documento señalaba además un detalle físico concreto que vinculaba el desembarco con el U-530, el bote de goma que faltaba entre el equipamiento estándar del submarino cuando fue inspeccionado en Mar del Plata el 10 de julio. Un bote de goma de las dimensiones estándar de un U-Boat tipo 9C40 transportaba entre 6 y 8 personas en condiciones de mar llana costera. El U-530 llegó al puerto sin ese bote. En 2017, la CIA desclasificó un documento de 3 páginas que mostraba que la agencia había investigado activamente la posibilidad de que Adolf Hitler hubiera sobrevivido al 30 de abril de 1945 y estuviera vivo en Sudamérica hasta por lo menos 1955, 10 años después del final de la guerra. El documento describía el caso de Philipp Citroën, un exmiembro de las SS alemanas que afirmaba reunirse regularmente con Hitler en Colombia durante 1954. Citroën proporcionó a los agentes de la CIA que lo contactaron una fotografía en la que aparecía junto a un hombre al que identificaba como Hitler. El documento consignaba que los agentes de la CIA habían evaluado la información y habían concluido que no podían verificarla con los recursos disponibles. La CIA no cerró el expediente como infundado, lo cerró como no verificable. La distinción entre esas dos categorías es operacionalmente relevante. Una agencia de inteligencia cierra un expediente como infundado cuando ha agotado las líneas de investigación y ha encontrado evidencia de que la información era falsa. Lo cierra como no verificable cuando las líneas de investigación no han producido evidencia conclusiva en ninguna dirección. Ese expediente de la CIA sobre Hitler vivo en Colombia en 1954 existía en paralelo con los expedientes del FBI sobre Hitler vivo en Argentina desde 1945. Si la investigación hubiera concluido que Hitler había muerto en Berlín el 30 de abril y que las dos agencias lo habían verificado con certeza suficiente para cerrar el caso, no habría existido motivo para que la CIA siguiera invirtiendo recursos en evaluar testimonios sobre Hitler en Colombia 9 años después de los hechos. ¿Por qué la Alemania nazi exploró la Antártida antes de la guerra y donde construyeron la base secreta? El 30 de noviembre de 1946, durante las sesiones del Tribunal de Nuremberg, el fiscal interrogó al gran almirante Karl Dönitz sobre una declaración que había hecho en 1943 ante un grupo restringido de oficiales de la Kriegsmarine. Dönitz había afirmado en esa reunión que la flota submarina alemana tenía motivos para estar orgullosa de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, una fortaleza inexpugnable. Los fiscales solicitaron coordenadas. Dönitz negó que la declaración tuviera el significado que los fiscales le atribuían. No ofreció ninguna explicación alternativa sobre qué había querido decir con otra parte del mundo ni con fortaleza inexpugnable. Murió el 24 de diciembre de 1980 sin haber aclarado públicamente esa declaración. El acta de la sesión donde el fiscal formuló la pregunta sobre coordenadas permaneció en los registros del tribunal.
La declaración de Dönitz en 1943 tenía un antecedente geográfico concreto que procedía de una expedición ejecutada 4 años antes. En el verano austral de 1938 y 1939, Alemania envió el buque Schwabenland al sector del Atlántico Sur que correspondía al continente antártico, con una misión de cartografía aérea del territorio que Noruega reclamaba como Tierra de la Reina Maud. Los pilotos alemanes sobrevolaron aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de terreno antártico en 44 vuelos y lanzaron marcadores metálicos con la esvástica cada 30 kilómetros para señalizar la reclamación territorial que Alemania denominaría Nueva Suabia. El piloto Alfred Richter, comandante de la expedición, documentó en su bitácora el hallazgo de una serie de oasis libres de hielo en el interior del continente. Uno de ellos, que los registros posteriores identificaron como el oasis Schirmacher, era una cuenca de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados con temperatura media de -5 grados centígrados, presencia de agua líquida en forma de lagos no congelados y una red de cavidades naturales de profundidad y extensión no completamente cartografiada en los vuelos de reconocimiento de 1939. La temperatura media del oasis era entre 20 y 25 grados superior a la del terreno antártico circundante. El agua líquida permanente a esa latitud, sin cobertura de hielo y sin necesidad de calentamiento artificial, representaba una condición de habitabilidad excepcional en un continente donde la temperatura media anual oscilaba entre -30 y -60 grados centígrados. Esas cavidades naturales no fueron cartografiadas en profundidad en 1939 porque los vuelos de reconocimiento aéreo no podían determinar la extensión real de estructuras subterráneas. Los informes de la expedición Schwabenland describían la existencia de esa red de cavidades en términos que el mando naval alemán había clasificado antes de que los aliados tuvieran acceso a los archivos completos de la expedición. La India construyó en el oasis Schirmacher su base antártica Maitri en 1989. Rusia construyó en el mismo oasis su base Novolazarevskaya, cuyas instalaciones permanentes se ampliaron durante los años 90. Ambas bases científicas se establecieron en el mismo punto exacto que Alfred Richter había documentado en su bitácora en 1939. La coincidencia de localización entre el oasis que los pilotos alemanes habían cartografiado como excepcionalmente habitable y el punto donde dos potencias nucleares decidieron independientemente construir sus bases permanentes en ese sector del continente antártico no tiene explicación en los registros públicos de ninguna de las dos expediciones científicas. La pregunta que la declaración de Dönitz y los informes de la expedición Schwabenland planteaban de manera conjunta era la de la logística. Construir y mantener una instalación permanente en el interior de la Antártida requería un flujo sostenido de materiales, combustible, personal y equipamiento que ningún avión de la época podía proporcionar a esa distancia y con esa regularidad. El único sistema de transporte con la autonomía operativa necesaria para una ruta Europa-Antártida no declarada en 1944 y 1945 era el submarino oceánico de largo alcance. Los registros de la Kriegsmarine contabilizaban en mayo de 1945 más de 100 U-boats cuyo paradero no había podido ser confirmado por los aliados con certeza documental. 100 submarinos desaparecidos de los registros no era una discrepancia estadística menor en el sistema de contabilización de la rendición. Era una categoría que los aliados denominaron internamente como unidades no confirmadas y cuya resolución produjo en los años posteriores un número de localizaciones mediante restos hundidos que no alcanzó a explicar todas las unidades desaparecidas. Los U-boats tipo 9 tenían una autonomía operativa de 26.000 kilómetros en superficie y podían reabastecerse en el mar mediante submarinos cisterna especializados. La distancia entre el Atlántico Norte y la Antártida, en la ruta más directa por el Atlántico Occidental, era de aproximadamente 12.000 kilómetros. Estaba dentro del margen operativo de un tipo 9 con el reabastecimiento adecuado. La Armada Argentina detectó actividad submarina no identificada en aguas de la Patagonia durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 1945.
Esa actividad fue registrada en documentos internos que los mandos navales argentinos no comunicaron a las autoridades aliadas durante los interrogatorios del U-530 y el U-977. Los aliados conocieron la existencia de esos registros por vías de inteligencia independientes y los solicitaron a las autoridades argentinas. La respuesta fue que los documentos correspondientes al periodo en cuestión estaban siendo procesados. No fueron entregados durante los años en que los interrogatorios de los dos comandantes permanecían activos. El caso del submarino alemán U-234 establecía que los U-Boats operativos en las últimas semanas de la guerra podían transportar cargamento nuclear sin que ese hecho formara parte de su documentación declarada ante las autoridades que lo capturaran. El U-234 fue interceptado por la Marina estadounidense el 14 de mayo de 1945, 6 días después de la rendición oficial de Alemania, en ruta hacia Japón. A bordo llevaba, entre otros materiales, 560 kilogramos de óxido de uranio empaquetados en cilindros con revestimiento interior de oro. El revestimiento de oro no era un lujo técnico. Era la solución de contención que los ingenieros alemanes habían desarrollado para un material radiactivo que degradaba la mayoría de los metales convencionales en períodos de exposición prolongada. Ese nivel de sofisticación en el manejo de material nuclear era técnicamente superior a lo que el programa atómico alemán oficial, denominado Uran Project, había documentado como sus capacidades de 1945. Los físicos del Proyecto Manhattan que examinaron el cargamento del U-234 en Portsmouth, entre ellos J. Robert Oppenheimer, registraron en sus informes que la calidad del óxido de uranio y el método de empaquetado eran consistentes con un programa nuclear más avanzado de lo que las estimaciones de inteligencia aliadas habían calculado para Alemania en esa fase de la guerra. Cuando la cadena de noticias CNN solicitó al gobierno de los Estados Unidos en 1983 el acceso completo a los informes técnicos sobre el cargamento del U-234, la respuesta oficial invocó la categoría de secretos de seguridad nacional como justificación para no proporcionar la documentación completa. El U-234 se había rendido 38 años antes. Los informes técnicos sobre su cargamento seguían siendo secretos de seguridad nacional en 1983. La implicación operativa de ese cargamento era la siguiente. Si un U-Boat que se rindió ante la Marina estadounidense en mayo de 1945 llevaba 560 kilogramos de óxido de uranio en cilindros de contención de oro, un U-Boat que no se rindió ante ninguna autoridad aliada podía llevar un cargamento comparable o distinto hacia un destino que ningún registro oficial identificaba. Nueva Suabia, el sector antártico que Alemania había reclamado en 1939 y cuya exploración geológica posterior reveló reservas de minerales que incluían uranio, no estaba protegida por ningún tratado internacional sobre minería antártica hasta 1991, cuando el Protocolo de Madrid estableció por primera vez una moratoria sobre la extracción de recursos minerales en el continente. Entre 1945 y 1991 no existía ningún instrumento jurídico internacional que impidiera la explotación de recursos naturales en el sector antártico que Alemania había explorado en 1939. Martin Bormann fue el último secretario personal de Hitler y el administrador de los fondos del partido nazi durante los años finales de la guerra. Era el hombre que controlaba exactamente dónde estaba el dinero del Reich, qué instituciones financieras de terceros países custodiaban activos alemanes bajo nombres ficticios y qué redes de transferencia habían sido establecidas para mover capital fuera de Alemania antes de que los aliados bloquearan las cuentas identificables. Desapareció en mayo de 1945 durante la caída de Berlín. Su cuerpo fue identificado, según la versión oficial, por análisis de ADN realizados en 1998 sobre restos óseos hallados en Berlín en 1972. El Tribunal de Nuremberg lo juzgó en ausencia y lo condenó a muerte. Los servicios de inteligencia occidentales investigaron durante décadas su posible supervivencia y presencia en Sudamérica. Los archivos del Centro Wiesenthal contenían testimonios de informantes que lo situaban en Argentina y Brasil durante los años 50.
La identificación de 1998 fue aceptada por el gobierno alemán, que cerró oficialmente el caso. No todos los investigadores independientes que analizaron la metodología de esa identificación llegaron a la misma conclusión sobre su carácter definitivo. Los documentos del Banco Central argentino, correspondientes al periodo 1945 a 1955, incluían registros de movimientos de fondos en oro sin origen declarado, cuya procedencia los analistas del Centro Wiesenthal, que obtuvieron acceso parcial a esos registros tras el anuncio del presidente Milei en marzo de 2025, no pudieron atribuir a ninguna fuente europea conocida. Los movimientos no correspondían a los patrones documentados de las transferencias de Ratlines identificadas con anterioridad, que habían sido canalizadas fundamentalmente a través de instituciones vaticanas y de bancos suizos con cuentas en Argentina. Correspondían a un patrón diferente de transferencias cuya característica común era la entrada de metal físico, no de divisas, por vía que los registros del Banco Central describían como marítima. Los archivos completos del Ministerio de Marina argentino, correspondientes al periodo 1945 a 1947, que habrían identificado los buques que realizaron esas entregas, permanecían en proceso de revisión para su desclasificación en el momento en que esos datos se dieron a conocer. Lo que ese conjunto de evidencias documentaba no era una cadena probatoria cerrada. Era una serie de registros procedentes de fuentes independientes, algunas desclasificadas unilateralmente por gobiernos sin coordinar la publicación con otros, que convergían en un conjunto de preguntas que ninguna de las investigaciones oficiales había respondido. ¿Quién financió la fuga de los dirigentes del Tercer Reich tras 1945 y qué redes les permitieron vivir durante décadas en Sudamérica? El sistema que había absorbido al doble Wermut en el interior de Argentina en julio de 1945 era una infraestructura de identidades, documentación y redes de acogida que llevaba años funcionando y que en 1945 procesó un volumen de llegadas sin precedente. Adolf Eichmann llegó a Argentina en 1950 con documentación del Comité Internacional de la Cruz Roja expedida a nombre de Ricardo Clement, nacionalidad alemana, profesión mecánico. El proceso de obtención de esa documentación había pasado por Roma, donde la red conocida como Ratline Vaticana, articulada en torno al obispo austríaco Alois Hudal y posteriormente al sacerdote croata Krunoslav Draganović, emitía certificados de desplazado que servían de base para pasaportes de la Cruz Roja y visados de entrada a Argentina. Eichmann había sido el responsable de la coordinación logística del transporte de judíos europeos a los campos de exterminio, la figura central de la burocracia del exterminio que dependía de él para convertir las decisiones políticas en operaciones ferroviarias ejecutables. En Buenos Aires trabajó durante 10 años bajo su nombre falso en una planta de Mercedes-Benz en el barrio de San Fernando. El servicio de inteligencia israelí Mossad lo localizó en 1960 mediante una operación de identificación que tardó varios años en confirmar que Ricardo Clement era Eichmann. Fue secuestrado en una calle de Buenos Aires el 11 de mayo de 1960, transportado clandestinamente a Israel y juzgado en Jerusalén ante un tribunal que transmitió el proceso completo a las cadenas internacionales. Fue ejecutado el 1 de junio de 1962. Había vivido en Argentina durante 10 años, en una ciudad de varios millones de habitantes con un nombre falso que ningún servicio de inteligencia aliado había perforado hasta que el Mossad construyó su operación de identificación con fuentes propias independientes de los archivos argentinos. Josef Mengele llegó a Argentina en 1949, no con nombre falso, con el suyo propio. Entró en el país con un pasaporte paraguayo expedido a nombre de Josef Mengele y obtuvo la ciudadanía argentina legal en 1956 bajo ese mismo nombre. Mengele había sido el médico de selección de Auschwitz, el oficial que decidía en el andén de llegada del campo quién iba directamente a las cámaras de gas y quién era destinado a los experimentos médicos o al trabajo forzado. El sistema argentino de 1949 no necesitó ocultarlo porque no lo buscaba. No fue hasta que el proceso de Eichmann en 1961 convirtió la caza de nazis en una prioridad política internacional que Mengele comenzó a moverse.
Abandonó Argentina ese mismo año, se refugió en Paraguay y posteriormente en Brasil, donde murió en 1979 por un accidente cerebrovascular mientras nadaba en la playa de Bertioga. Murió sin haber sido capturado. Sus restos, identificados en 1985 por análisis forense y confirmados por ADN en 1992, fueron localizados en un cementerio brasileño bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt, el nombre de un ciudadano austriaco fallecido cuya identidad había adoptado años antes. Erich Priebke llegó a Argentina en 1948, también con su nombre propio. Se instaló en Bariloche, en la Patagonia argentina, donde la comunidad de origen alemán era suficientemente densa y suficientemente cerrada como para no plantear preguntas sobre los antecedentes europeos de sus miembros. Priebke había sido el oficial de las SS responsable de la ejecución de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma en marzo de 1944, donde 335 civiles y prisioneros italianos fueron ejecutados en represalia por un ataque partisán que había matado a 33 soldados alemanes. Vivió en Bariloche durante 46 años bajo su propio nombre, dirigió la escuela alemana local, participó activamente en la vida de la comunidad y fue localizado por un periodista del canal estadounidense ABC en 1994. Que lo entrevistó en la calle sin que Priebke mostrara ningún intento de negar su identidad. Fue extraditado a Italia en 1995 con 81 años. El hombre responsable de la mayor masacre de civiles en la Italia ocupada había vivido en Bariloche con su nombre y su historia durante casi medio siglo, porque nadie en 46 años había presentado ante ninguna autoridad argentina una solicitud de extradición que las autoridades de ese país no pudieran ignorar. El dinero que había financiado el aparato del Tercer Reich había seguido una ruta que comenzaba en Buenos Aires, pasaba por Suiza y terminaba en cuentas que nadie reclamó durante décadas porque sus titulares estaban muertos, desaparecidos o vivían bajo otras identidades. La reconstrucción de esa ruta no la emprendió ningún fiscal en ningún juicio. La emprendió un empleado bancario que en 1984 encontró un documento en el sótano de una oficina de liquidaciones en Buenos Aires. Pedro Filipuzzi trabajaba en el Departamento de Compras y Suministros del Banco Nacional de Desarrollo cuando su jefe, a punto de jubilarse, le entregó una carpeta de documentos que llevaba décadas archivada sin que nadie la hubiera vuelto a abrir. La carpeta contenía el listado completo de 12.000 personas y empresas adheridas a la organización conocida como Unión Alemana de Gremios, la denominación que adoptó el Frente Alemán de Trabajo después de que el gobierno del presidente Ortiz prohibiera su nombre original por su perfil abiertamente nazi. La organización había operado en 2 sedes de Buenos Aires, en la calle Moreno al 900 y en el número 145 de la calle 25 de Mayo, a menos de 2 cuadras de la Casa Rosada. En el 4º piso del edificio de 25 de Mayo estaban las oficinas del Partido Nazi Argentino. En la planta baja operaba el Banco Germánico de América del Sur, de capitales alemanes, donde la organización mantenía su cuenta número 4063. El documento que Filipuzzi encontró en 1984 enumeraba los 12.000 afiliados con sus nombres, los números de afiliado y sus vinculaciones con empresas e instituciones financieras. Entre los afiliados figuraba Ludwig Freude con el número 405. Freude era el empresario maderero alemán radicado en Argentina que presidía la campaña Ayuda al Invierno, una recaudación entre empresas alemanas establecidas en el país cuyos fondos iban directamente al Reich. El gobierno nazi lo había condecorado con el Águila Alemana al Mérito Industrial, la distinción que Berlín otorgaba a colaboradores extranjeros de utilidad excepcional para los intereses del Tercer Reich. Esa misma distinción había recibido en su momento el industrial estadounidense Henry Ford. Freude presidía también el Banco Alemán Transatlántico, ubicado en las calles Reconquista y Bartolomé Mitre, en el microcentro porteño, y desde ese puesto anudaba los contactos con la banca suiza que permitían mover el capital acumulado fuera del alcance de los aliados. Los fondos que entraban en la cuenta 4063 del Banco Germánico de América del Sur no permanecían en Argentina. El Banco Germánico funcionaba como nodo de recepción.
El destino final era el Schweizerische Kreditanstalt, el banco suizo que décadas después, tras sucesivas fusiones y cambios de denominación, se convertiría en Credit Suisse. La ruta era suficientemente opaca para resistir cualquier investigación que no contara con los documentos originales de ambos extremos de la cadena. El gobierno del GO había ordenado quemar el listado en 1943 cuando las presiones aliadas sobre Argentina se volvieron insostenibles. No quedaron copias en el Congreso, no quedaron copias en los archivos del partido. La única copia que sobrevivió fue la que el jefe de Filipuzzi había custodiado sin decírselo a nadie durante 4 décadas en el sótano de una oficina bancaria de Buenos Aires. El listado incluía, además de particulares y empresas privadas, a organismos de relevancia sistémica. Entre los afiliados figuraba la empresa IG Farben, el conglomerado químico que producía el Zyklon B, utilizado en las cámaras de gas de los campos de exterminio. Figuraban el Banco Alemán Transatlántico y el Banco Germánico de América del Sur. Figuraban más de 300 empresas alemanas con operaciones activas en Argentina durante los años en que el Reich financiaba la guerra con los beneficios de la industria continental. La estimación de los fondos acumulados en la cuenta 4063 y en las cuentas vinculadas que el Schweizerische Kreditanstalt mantenía para los afiliados a la organización alcanzaba, según los cálculos del Centro Wiesenthal, los 35.000 millones de euros a valor presente. El Centro Wiesenthal presentó el reclamo ante Credit Suisse en 2020. El banco contrató al exfiscal federal estadounidense Neil Barofsky para dirigir una investigación independiente sobre sus vínculos con el nazismo. Barofsky y su equipo accedieron a los archivos del banco, que ocupaban 300.000 metros lineales de estanterías. A finales de 2023, sus investigadores encontraron miles de documentos manuscritos que no habían sido examinados en ninguna revisión anterior. Entre ellos, una lista negra estadounidense con personas de posibles vínculos nazis y registros de intermediarios que habían operado como canales de ocultación de oro y bienes expoliados. En 2022, antes de completar su trabajo, Credit Suisse despidió a Barofsky. El senador republicano Chuck Grassley, que presidía entonces el Comité de Presupuesto del Senado y que envió al presidente argentino Milei la misma carta que envió al presidente Trump solicitando colaboración en la investigación, acusó públicamente al banco de obstaculizar el proceso. Credit Suisse argumentó que los hallazgos de Barofsky no aportaban información nueva respecto de las investigaciones realizadas en los años 90. En 2023, Credit Suisse colapsó como entidad independiente y fue adquirido por UBS por 3.250 millones de francos suizos. El martes de la primera semana de febrero de 2025, Barofsky compareció ante la Comisión Judicial del Senado de los Estados Unidos. Sus conclusiones provisionales identificaban 890 cuentas con posibles vínculos nazis, 628 a nombre de personas físicas y 262 a nombre de entidades jurídicas. La investigación había documentado que Credit Suisse había mantenido cuentas para el brazo económico de las SS. Había documentado también que el banco había financiado directamente las Ratlines, pagos de sobornos a funcionarios franceses y suizos para facilitar el tránsito de fugitivos a través de esos países, obtención de documentación fraudulenta de viaje, cobertura de gastos de manutención y transporte para personas que huían de la justicia aliada. Barofsky declaró ante los senadores que Credit Suisse había mantenido cuentas activas para muchos de los operativos clave de las Ratlines y que era altamente probable que desde esas cuentas se hubieran financiado los sobornos que despejaron el camino hacia Argentina para una cantidad no determinada de criminales de guerra. Describió los archivos del banco ante el comité como la escena final de En busca del arca perdida. Dijo que si sacaba documentos de allí, casi se los llevaba a su casa de Nueva York. Mientras Barofsky testificaba, UBS comunicó a su equipo que por primera vez ejercería el privilegio legal sobre un conjunto de documentos y les retiraría el acceso a materiales que hasta ese momento habían estado disponibles. 150 documentos vinculados al acuerdo de restitución de 1999, en el que los bancos suizos habían pagado 1.250 millones de dólares como compensación por las cuentas de víctimas de la Shoah que habían permanecido inactivas después de la guerra.
Barofsky declaró ante el Senado que no podría completar su investigación sin acceso a esos documentos, que cada uno de los registros protegidos podía contener cientos o miles de páginas de información y que no podría garantizar en su informe final que los documentos retenidos no afectaban a ninguna de sus conclusiones. El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, declaró ese mismo mes a la agencia Bloomberg que en el acuerdo de 1999 la comunidad judía había dejado entre 5.000 y 10.000 millones de dólares sobre la mesa y que no volvería a cometer ese error. La investigación de Barofsky continuaba abierta a la fecha de los hechos conocidos y su informe final no había sido publicado. Los nietos de Ludwig Freude seguían en 2025 reclamando ante V.S. el acceso a los fondos de la herencia de su abuelo. Su padre, Rodolfo, que había sido secretario personal de Perón desde el primer piso de la Casa Rosada y que según el historiador Uki Goñi había facilitado documentalmente las llegadas de Eichmann y Mengele, entre otros, había presentado al menos 14 solicitudes ante la banca suiza antes de morir de cáncer en 2003 sin obtener respuesta. El banco afirmaba que no había encontrado cuentas a nombre de Freude. El Centro Wiesenthal señalaba que la ausencia de registros a nombre propio era precisamente el mecanismo que hacía funcionar el sistema. El dinero no estaba a nombre de sus propietarios reales, porque ese había sido el propósito de la arquitectura financiera desde el principio. Las inversiones alemanas en Argentina en 1945 superaban los 3.000 millones de pesos de la época. El gobierno de Perón compró en bloque los bienes de la propiedad enemiga sin incluir a las empresas alemanas más poderosas entre los activos liquidados, preservando así la infraestructura empresarial que la red necesitaba para seguir funcionando después de que la guerra terminara. La dimensión financiera de ese sistema tuvo su correlato en documentación gubernamental que permaneció clasificada durante décadas. El Archivo General de la Nación publicó el 28 de abril de 2025, tras un proceso de restauración y digitalización autorizado por el presidente Javier Milei después de su reunión con representantes del Centro Wiesenthal en la Casa Rosada el 18 de febrero de ese año, 1.850 piezas documentales organizadas en 7 expedientes sobre actividades nazis en Argentina. En paralelo se desclasificaron casi 1.300 decretos presidenciales secretos y reservados emitidos entre 1957 y 2005, que incluían registros sobre adquisición de armamento, organización del aparato de inteligencia y operaciones anticomunistas de distintas administraciones. Los 7 expedientes desclasificados en abril de 2025 cubrían a Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Ante Pavelic, Joseph Schwamberger, Eduard Roschmann, Gustav Wagner, Walter Kutschmann, Martin Bormann y Klaus Barbie. El expediente sobre Kutschmann documentaba una historia que ilustraba con precisión los márgenes de tolerancia del sistema argentino en sus distintas fases. Kutschmann había sido oficial de los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio desplegadas en Europa del Este, que ejecutaban fusilamientos masivos fuera de la infraestructura concentracionaria permanente. Llegó a Argentina y vivió en Buenos Aires bajo nombre falso durante décadas. El periodista Alfredo Serra lo localizó en enero de 1975 en el barrio de Vicente López. El cazador de nazis Simon Wiesenthal gestionó la solicitud de extradición. Interpol emitió la orden de arresto ese mismo año. Kutschmann escapó. Las autoridades argentinas revocaron su ciudadanía en 1975. 10 años después, en 1985, agentes de Interpol lo detuvieron nuevamente en Vicente López, en la misma ciudad donde vivía. La Liga Antidifamación proporcionó a las autoridades la información identificativa, cicatrices, tatuajes, grupo sanguíneo. Kutschmann fue mantenido en prisión hospitalaria por su deterioro de salud. Murió de un ataque cardíaco en agosto de 1986 antes de que pudiera formalizarse la extradición. Habría sido el primer criminal de guerra nazi extraditado por Argentina si hubiera sobrevivido a la espera judicial. El expediente sobre Ante Pavelic documentaba la presencia en Argentina del líder del régimen Ustaša croata, el Estado independiente de Croacia, que había operado entre 1941 y 1945 como satélite alemán en los Balcanes.
Pavelić había dirigido un régimen que entre 1941 y 1945 ejecutó a cientos de miles de serbios, judíos y romaníes en campos de exterminio propios, entre los que el campo de Jasenovac alcanzó una capacidad de matanza que llevó al propio Heinrich Himmler a solicitar a Pavelić moderación en los métodos. Llegó a Argentina en 1948 con documentación proporcionada por redes eclesiásticas croatas vinculadas al Vaticano, el mismo mecanismo que había utilizado Eichmann 2 años después. Perón le otorgó protección y Pavelić se instaló en Buenos Aires, donde el colectivo de emigrantes croatas anticomunistas era suficientemente numeroso como para proporcionarle cobertura social. En abril de 1957 sufrió un atentado en Buenos Aires cuando 2 pistoleros le dispararon en la calle causándole heridas graves. Sobrevivió y huyó a España, donde Franco le concedió asilo. Murió en Madrid en diciembre de 1959 a consecuencia de las heridas del atentado, sin haber sido juzgado por ningún tribunal internacional. Los archivos argentinos de 2025 documentaban su paso por el país con registros de inteligencia que las autoridades habían clasificado y que no habían formado parte de ninguna solicitud de extradición presentada durante los 11 años que Pavelić vivió entre Buenos Aires y sus desplazamientos posteriores. El expediente sobre Eduard Rochman documentaba al oficial apodado el Carnicero de Riga, comandante del gueto de Riga entre 1941 y 1944, responsable de operaciones de liquidación que costaron la vida a decenas de miles de personas. Llegó a Argentina en 1948 bajo identidad falsa y residió en Buenos Aires durante casi 3 décadas. Fue identificado en 1977. Huyó a Paraguay ese mismo año y murió allí poco después, con 70 años, de causas naturales. Los archivos argentinos de 2025 incluían documentación de inteligencia sobre su presencia en el país que indicaba que las autoridades habían tenido conocimiento de su identidad real durante parte de su residencia en Argentina, sin que ese conocimiento hubiera producido ninguna acción formal ante ningún tribunal. El expediente más extenso y más debatido de los 7 era el que cubría a Martin Bormann. Los archivos del Archivo General de la Nación desclasificados en 2025 contenían 2 expedientes separados sobre él. Uno con recortes de prensa que lo situaban en Bolivia y Paraguay en fechas posteriores a 1945 y otro con un documento de inteligencia argentina que databa una llegada al país en 1948. Ese documento era distinto de las investigaciones de los servicios occidentales o de los testimonios de informantes que durante décadas habían situado a Bormann en distintos puntos de Sudamérica. Era un registro producido por el propio aparato de inteligencia del Estado argentino que en 1948 había consignado en un documento interno la presencia de Bormann en territorio nacional con una fecha de entrada. Los restos óseos que las autoridades alemanas aceptaron en 1998 como pertenecientes a Bormann habían sido hallados en Berlín en 1972 en circunstancias que el análisis forense de la época vinculó a una muerte ocurrida en las proximidades del búnker en los días finales de abril o primeros de mayo de 1945. Si este documental te ha llegado, suscríbete y activa la campana. Hay muchas más historias esperándote.